Todo. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 en algoritmo de programación de la carrera de Ingeniería Industrial y venimos a presentar nuestro proyecto final. Mi nombre es David Palomino Blandón. Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés León Ortiz. Mi nombre es María Alejandra Telles. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Eduardo Méndez. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Vallejo. Y continuamos con nuestra presentación. Para empezar, debemos tener en cuenta que algunas empresas grandes no tienen el control y seguimiento de sus ventas a pesar de sus grandes ingresos. Es por esto por lo que nosotros desde nuestra área como ingenieros industriales podemos encargarnos de optimizar el crecimiento de la compañía. Pero primero debemos tener claro que para esto se deben seguir rigurosamente las cuentas totales para saber qué área puede estar fallando, dónde está el problema y qué debe mejorar. Porque aunque todo esté relativamente bien, todo siempre puede ser mejor. En nuestro proyecto final de algoritmia y programación hemos decidido plantear un problema que presenta la compañía ABC, que posee 4 sucursales donde se evidencia un descontrol del seguimiento de ventas. Aunque la empresa ha crecido, llegan ya a 4 sucursales, no saben cuál se genera más ingresos, dónde se generan menos ingresos, dónde se necesita más oferta publicitaria en base a donde se genere menos ingresos y si se debe ampliar presupuestos, personal o dividir, donde puede ser conveniente alargar o recortar horarios entre todas estas cosas y varias que faltan, pero que son completamente necesarias para la progresión y el crecimiento de empresa, ya que dichos datos contables o de contabilidad básica, como lo llamamos, son de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter general. Para la solución de esta problemática presentada por ABC, creamos un algoritmo que pueda llevar las cuentas sobre cada sucursal, ventas diarias, semanales y sus promedios, además de poder optimizar el crecimiento de la compañía y mejorar el sistema de control de seguimientos de ventas. Pero primero tenemos que saber qué es lo que hace este algoritmo. En primer parte, este algoritmo va a generar una matriz completa de 4x6 y a través de eso vamos a realizar el promedio general de las ventas realizadas durante la semana. También nos va a mostrar el día o los días que hubo menor y mayor producción en total, el día que obtuvo la venta mayor, el día que obtuvo la venta menor, el total de ventas semanal, además del total de ventas por día, y nos va a mostrar el promedio de ventas por sucursal y el promedio de ventas por día. Listo. Para empezar, nuestro código empieza con una importación de un random, que es lo que nos va a generar la matriz, con las 6 columnas y 4 filas. Nosotros decidimos hacerlo con Tabulate por el hecho de que nos facilita la importación de la matriz, y esto nos lo hace más fácil diciendo que para el índice superior, que es de la tabla, lo definimos por días, desde el 1 hasta el 6. Sucursales lo hicimos desde la 1 hasta 4, que es el índice lateral, y todo eso llenado por la matriz X. Luego, pues el primer problema que teníamos era hallar el mayor día que se produjo en cada una de las sucursales, y decidimos usar la función mayor día por sucursal, y esto fue lo que hicimos en un for y en un rango de fila usando el NumPy y la función Amax. Para el día que menos se produjo en cada una de las sucursales, pues la definimos como menor día por sucursal. Hicimos lo mismo que el anterior, pero ya no usamos el max, sino el mínimo, ya que estábamos buscando el menor día. Y eso fue el resultado. Luego pues nos pedían el total de venta semanal por sucursal en un arreglo unidimensional, y la definimos como suma por sucursales, porque era lo que necesitábamos para esa función, en un rango de fila, y esto fue lo que conseguimos, una función corta. Luego, pues, desde el mismo punto de vista, pero ya para los días, ya no es desde filas, sino en columnas, en la misma matriz, obviamente, y se le va sumando un día a cada uno de los resultados que teníamos. Para el mayor día, que es el día donde tuvo más ventas, utilizamos 3 variables, las declaramos
para en un for de un rango de columna buscar la suma por día total, el total de la suma por día, la que fuera mayor, donde comparábamos esa suma con el valor mayor, que es como un acumulable, y ese se comparaba día a día hasta encontrar el mayor, y utilizamos un print para mostrar el resultado. Después pasamos al menor día, en la fila 55, que es prácticamente el mismo procedimiento, a diferencia de que se le agrega un if, donde primero la suma del día tiene que ser mayor a la variable menor, que es la que va a acumular ese día, y cuando se cumpla eso, se empieza a comparar con las otras buscando cuál es la menor. Cuando eso se hace, pusimos el día con un i más 1, que es el indicador del número de cuál es, y finalmente lo volvemos a mostrar con un print. Después pasamos al promedio de ventas por sucursal. Esa la hicimos en un arreglo unidimensional. El promedio de venta lo hicimos por promedio por días como función en columna posición de la tabla X. Utilizamos un for en la columna. Hicimos igualmente una suma de las filas en la tabla X. Después, para promediarlas, el promedio se saca de esa suma dividida entre 4. Finalmente la mostramos con el print nuevamente. Y al final, para poder hacerlo de manera más sencilla, realizamos un promedio de cada sucursal semanal y un promedio de día por cada sucursal. Después pasamos al promedio general, donde definimos la función promedio y prácticamente las operaciones siguen siendo las mismas. Acumulamos los valores de las sumas y las dividimos por el número de las filas. Al final seguimos mostrándolo con un round, que un round es para redondear el resultado, y finalmente utilizamos el print, que es el promedio general de la empresa entre las 4 sucursales, y los 6 días es D, para agregarle un print de nuevo del W, que es la variable que tenemos con ese valor acumulado. Para los promedios de cada día y de cada sucursal, definimos promedio por sucursal y definimos promedio por días. Pero como ya teníamos las sumas de todos los días y de las sucursales, no fue muy complejo hacer esto. Así que fue en base a dichas funciones, suma de las sucursales y suma de los días. Realizar las nuevas funciones donde el resultado no sería el total, sino el promedio. Para las sucursales es dividir cada valor de la suma en el número total de días, es decir, 6 días, y para los días dividir cada valor de la suma en el número de sucursales, es decir, 4 sucursales. Y el resultado fueron las funciones anteriores. Para el cálculo del promedio general, definimos promedio de sucursales, el promedio de días y el promedio general. Para facilitar este punto, en lugar de hacer una suma directa de los 24 datos de la matriz, y como anteriormente lo hicimos, decidimos hacer los promedios de las columnas y las filas, días y sucursales respectivamente. Los almacenamos en unas variables A y B, y luego a dichos promedios los sumamos y los dividimos por el total de promedios, que en este caso es 10. Algo para tener en cuenta, aunque sabemos que las funciones podían hacerse solo una para sucursal y una para días, que dan la suma total, el promedio, y en base a estas mismas sacar el promedio general, decidimos hacerlas cada una por separado para que cada punto tuviera su propia función y fueran específicamente para eso nomás. Se sabe que es más trabajo y más tedioso, pero estéticamente queda más organizado y a la hora de probar el código nos daría menos errores. Ya para las otras funciones, como el valor máximo o mínimo de cada sucursal durante la semana entre y las otras, sí hicimos funciones propias para cada una porque lo requerían y no se podían mezclar ni aunque se quisieran. Para finalizar, pues probando el código y corriéndolo, podemos comprobar que número 1 genera la matriz de la tabla, los días 6 y las 4 sucursales, cada una con su valor independiente. Vemos
que nos dice el mayor día que se produjo cada una de las sucursales y podemos comprobarlo con la observación de ojímetro. Lo mismo para el menor día. Total de ventas de cada sucursal y total de ventas de cada día, pues para cada sucursal se suma los 6 datos, para cada día se suman solo 4 respectivamente y los almacenamos en un arreglo unidimensional. El día de mayor venta se busca entre estos días cuál fue el mayor y para el día de menor venta lo mismo, se busca entre estos días cuál fue el menor. Promedio de sucursales y el promedio por días es coger los datos de las sumas y dividir los sucursales entre 6 y días entre 4. Y ya para finalizar en el promedio general es almacenar estos 10 datos, sumarlos y dividirlos entre 10 y ese sería nuestro promedio general. Muchas gracias. Bueno, ya se fue nuestro proyecto. Espero que hayan cumplido con las expectativas y gracias por su atención.